Bienvenidas y bienvenidos a una emisión remota de Derecho a Disentir. Este es un espacio dedicado a las opiniones de jóvenes universitarios de diferentes disciplinas y escuelas que pondrán sobre la mesa los temas que más le interesan a la sociedad. El tema de hoy estaremos platicando sobre el derecho a la paternidad y no discriminación de personas con discapacidad. Y para esto nos acompañan el día de hoy Jimena Ocampo, de Derecho de la Universidad La Salle, Jorge Uriostegui, de Derecho de la Universidad Privada del Estado de Morelos, Florencia López, de Ciencias Políticas de la Universidad Iberoamericana, y Odette Aguirre, de Derecho de la Universidad Iberoamericana. En esta ocasión estaremos charlando sobre el intento de adopción de un niño por la nueva pareja de la mamá. De manera resumida, lo que pasó en este caso fue que el papá sufrió un accidente de coche que le ocasionó lesiones cerebrales que lo llevaron a irse a vivir a casa de sus padres para que lo cuidaran. Y mientras tanto, el niño quedó bajo el cuidado de su madre. Años después, los padres deciden divorciarse y la mamá vuelve a casarse. Y es así como su nueva pareja busca adoptar al menor de edad. Este asunto llega a la Suprema Corte, toda vez que en un primer momento no se toma en cuenta eh, la opinión del padre ni del abuelo, que era quien era el tutor del señor. Eh, pues bueno, me da mucho gusto tenerlos por acá. El día de hoy están Odette, Jimena, Florencia y Jorge con nosotros. Creo que el tema es súper interesante, hay mucho de qué hablar. Pero ¿por qué no, Odette, tú que estás estudiando Derecho, nos podrías explicar un poquito cómo, cómo llegó, bueno, más bien, en pocas palabras, cuál fue la decisión de la Suprema Corte y cómo llegó a esta conclusión? Claro. Bueno, primeramente, para ir primero con la conclusión y después ahondar en las decisiones que se tomaron, decidió modificar la sentencia de lo que fue el amparo directo en revisión que resolvió el tribunal colegiado correspondiente. En este se abarcaron dos puntos muy importantes para llegar a modificar la sentencia, que fue el derecho de oposición de quienes tienen suspendida la patria potestad en un juicio de adopción. Aquí se está viendo más que nada, y a mí me parece muy importante en este caso específico, una persona que tiene una discapacidad derivada de un accidente, ¿no? Y cuya patria potestad se encuentra suspendida. Yo creo que este tipo de personas, y fue algo que dijo la Corte más que nada, hay que tenerles una protección muy especial y muy amplia, sobre todo cuando son derechos tan importantes como el derecho a la familia los que se están velando y los que se están vigilando, ¿no? Aquí, como dices, se intentó que adoptar al menor que era hijo de este señor. Sin embargo, durante todo el proceso, el padre biológico manifestó su posición respecto de este procedimiento. Entonces aquí la Corte establece de que por qué una persona cuya patria potestad se encuentra suspendida puede realizar este tipo de oposiciones, ¿no? Pues aquí dice que la suspensión realmente es una cuestión de hecho, es decir, algo que es ajeno a las relaciones paternofiliales. Por lo tanto, no hay razón alguna por la cual se le deba delimitar de este derecho que tiene de la familia y que no pueda oponerse a algo tan delicado como es dar en adopción a su hijo, ¿no? Y otro de los puntos que abarca son los principios que rigen los procesos de adopción cuando el padre es una persona con discapacidad en estado de interdicción. Y aquí incluso utiliza el derecho comparado, ¿no? Viendo el caso Keegan versus Irlanda, en el cual habla sobre cómo los padres
primero, uno de los requisitos es que debe existir el consentimiento de ambos padres para que exista la adopción del menor. Y cuando existió esta oposición por parte del padre biológico, entonces eso se tiene que respetar considerando que se debe de preservar el núcleo familiar del menor. Y que aparte si en dado caso, teniendo en contra el consentimiento de los padres, se pueda dar en adopción el menor, debe ser por una medida excepcional, porque ya existe entonces un riesgo para el menor de estar dentro del núcleo familiar. Esos son los dos principios que ahonda la Suprema Corte de Justicia y por lo tanto modifica la sentencia, establece que efectivamente declara la nulidad de la adopción del menor y aparte establece un régimen de convivencia entre el padre del menor y el menor, derivado de que se le veían ciertos impedimentos para que existiera estas visitas, ¿no?, entre ambos, aparte de que se buscara también los bienes que tiene el padre biológico para poder darle los alimentos correspondientes al niño, y pues también ordenó una sesión de terapias para el niño que pudiera comprender su realidad, ¿no? Lo que es su familia, que tiene un padre que posee una discapacidad, que tiene igual a su mamá, que ahorita está casada con otro hombre, que lo quiere igual que como si fuera su propio hijo, pero que eso él lo debería de comprender. Eso fue realmente más o menos lo que dijo la corte. Gracias, Odette. Fue una espléndida explicación de este caso. Como dices, lo que pasa es que al padre, por tener una discapacidad, se le suspende la patria potestad y pues la suspensión no es lo mismo que la pérdida de patria potestad, ¿no? Y entonces es por eso que sí era importante tomar en cuenta la opinión del padre respecto de si se iba a dar en adopción al niño o no. Y bueno, dentro del análisis del asunto, lo que la Corte se cuestiona es si se podía acreditar que el niño pudiera sufrir un daño por por ser hijo del señor que tiene una discapacidad, ¿no? Entonces, que si eso ameritaba disolver este vínculo para que ahora la nueva pareja de la mamá fuera quien se volviera el padre, ¿no? Entonces, Jorge, a mí me gustaría que nos platicaras si, o sea, bueno, un poquito, ¿qué es lo que dice la Corte sobre si si existía la posibilidad de que se generara un daño al niño? Y en tu opinión, si crees que el que un niño esté a cargo de una persona con discapacidad pueda generar un daño. Sí, claro. A mí me gustaría comenzar que aquí se toman en cuenta dos principios base, que es el interés superior del menor y por otro lado, el mantenimiento del niño en la familia biológica. Partiendo de la idea, la patria potestad es un derecho que encuentra sustento en el artículo 4 constitucional. Entonces, de él deriva diversos derechos y también obligaciones, como lo es los alimentos, a lo mejor también verlo y no me van a dejar mentir, los tratados internacionales también. Entonces, es aquí donde se crea esa función a través de la cual precisamente en los diversos juicios del orden familiar, como lo es el régimen de convivencias o también el alimentos, ahí entra el interés superior del menor, pero no solamente cuando una persona se encuentre en riesgo, o sea, perdón, el niño se encuentra en riesgo, sino que que con solamente el hecho de que el menor se encuentre en riesgo, la autoridad judicial o cualquiera va a actuar inmediatamente contra el derecho de las personas a la paternidad con discapacidad. Se tiene que acreditar clara y convincentemente que no que va a ser un beneficio para el menor si se da la adopción, sino que en caso de que no se dé la adopción, va a afectar los derechos del menor. De acuerdo, Jimena. Gracias, Jorge, por tu intervención. Jimena, retomando un poquito la pregunta, ¿tú crees que el que un niño esté al cuidado de una persona con discapacidad pueda sufrir
un riesgo? Pues yo considero que no, y me parece que también son las consideraciones de la Corte en esta sentencia, porque justo retoma que la discapacidad desde un modelo, el modelo social de discapacidad, que significa que la discapacidad no solamente es un estado de salud de una persona, sino que se genera gracias a todas las barreras sociales que existen para que esa persona no pueda ejercitar sus derechos y vivir su vida en planos de igualdad. Entonces, pues lo que dice la Corte y lo que desarrolla es que si hay un niño que se encuentra a cargo de una persona con discapacidad, no necesariamente significa que este niño esté en riesgo per se, sino que tiene que haber situaciones que sean claras y concisas que pongan en riesgo la vida del menor. No pueden ser suposiciones del juez o no pueden estar basadas en estereotipos de que las personas con discapacidad no tienen capacidades para poder cuidar de un menor en este caso. Sí, de acuerdo. Y, o sea, tomando en cuenta lo que acabas de decir sobre que no debemos de basarnos en los estereotipos que puede haber de personas con discapacidad y el modelo social, Florencia, ¿nos podrías dar tu punto de vista sobre cuáles son estos estereotipos que todavía permean en la sociedad mexicana y cómo se han dado o sea, se han emprendido acciones para acabar con ellas? Yo creo que retomando un poquito la cuestión que estaban comentando mis compañeros, de hecho, el derecho a la paternidad a las personas con discapacidad está reconocido en la Convención Nacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces, dentro de esto, en el artículo 23, dicen que tienen derecho a casarse y tienen derecho a fundar una familia, así como a decidir sobre el número de hijos que quieren tener y recibir asistencia para el cuidado de estos hijos. Entonces, yo creo que eso es muy importante y más que nada reconocer que hay muchos tipos de discapacidad y dentro de cada tipo hay diferentes grados y diferentes espectros. Entonces, creo que eso es fundamental reconocerlo. Creo que sí, claro, tiene mucho que ver, o sea, para empezar, a mí no se me hace una razón suficiente el suspender o para suspender la paternidad del hecho de tener una discapacidad. Estamos asumiendo de primera mano que son incapaces de cuidar por los niños. Entonces, esto es algo muy, muy complicado porque en caso de que no pudieran brindarle apoyo de alguna manera, pues se puede encontrar esta paternidad asistida que algún tutor se pueda como ayudar en el manejo de estas relaciones paternofiliales. Entonces creo que es muy importante y sí se han tomado acciones para cambiar este estigma y desafortunadamente pues es bastante reciente. Se reconoció, de hecho, todos estos derechos en contra de la discriminación hasta el 2011. Entonces, es importante empezar la conversación, cambiar un poco el estigma que tenemos de la discapacidad en México, en el mundo, en la educación, y crear condiciones y crear programas para que se puedan desarrollar de manera con oportunidades iguales a la de cualquier otra persona. Y creo que esto empieza mucho igual en el derecho a generar condiciones de empleabilidad para las personas con discapacidad. Entonces viene desde mucho antes esto. Yo creo que los estereotipos tienen que ir cambiando, tenemos que entender de manera diferente la discriminación a personas con discapacidad, tenemos que entender que muchas veces son estas barreras sociales las que no los permiten interactuar con su entorno. Entonces, ¿A qué te refieres con estas barreras? Perdón. ¿Cómo? ¿A qué te refieres con estas barreras sociales? Me refiero a, por ejemplo, en las escuelas, empezamos desde las escuelas, que los programas no son dirigidos o no incluyen a las personas con discapacidad. Entonces tienes, por ejemplo, maestras que no están educadas o no tienen la educación suficiente para manejar este tipo de niños. O tienes, por ejemplo, una falta de información. Entonces, papás que tienen hijos con discapacidad no tienen los recursos o no tienen la información necesaria para llevarlos a terapias de seguimiento que ayudarían con su desarrollo. Luego tenemos discriminación laboral, en que les cuesta muchísimo trabajo encontrar un empleo y algún empleador que los contrate. Entonces, todos estos tipos de barreras que se van dando desde tempranísima edad, desde la infancia, van impidiendo que se desarrollen de manera pues favorecedora en la sociedad, yo creo. Sí, de acuerdo, y justo lo que dices es lo que se reconoce por medio del modelo social en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿no? Que estas barreras contribuyen a que exista una discapacidad, porque si tuviéramos una educación inclusiva o espacios laborales inclusivos, entonces no
podría decirse que en cierta medida no nos da, o sea, nos daríamos cuenta que existe la diversidad, pero habría oportunidades para todos, para el desarrollo de todos de la misma manera, ¿no? Y yo creo que la discapacidad justamente empieza en el momento que no les damos la oportunidad de desarrollarse. De acuerdo, estoy contigo. Odette, ¿tú qué opinas? Yo creo que, como retomando todo lo que dicen mis compañeros, como ahorita esa frase me gustó mucho, la discapacidad comienza al momento que existan las barreras sociales. ¿Por qué? Porque cuando una persona sufre un tipo de accidentes o nace con cierta cuestión neurológica, cierta cosa que le impide la realización de ciertas conductas, el Estado es el responsable de buscar la autodeterminación de esta persona, que cualquier persona que posea alguna discapacidad pueda ejercer por sí misma los derechos que le corresponden. Claro, no significa dejarla sola, sino buscar cierta asistencia, por ejemplo, por parte de los tutores, en este caso del juzgador, ¿no? Que, bueno, aquí ya los ministros dijeron, vamos a establecer un régimen de convivencia. Buscar este tipo de alternativas que no lleguen al punto de quitarle la patria potestad, en este caso específico. Que, por ejemplo, igual en el asunto, dice que para la pérdida de patria potestad de una persona con discapacidad, se debe de tomar como última alternativa, es decir, ya no hay más a dónde verle. El juzgador es, en este caso, quien debe velar por la protección tanto del menor como de la persona con la discapacidad, ¿no? Y desgraciadamente, y aquí en México, sucede mucho que se le ven como personas individuales, que es esto sobre el modelo social, cuyo tema se retomó en el amparo directo en revisión número 159-2013, en la cual habla precisamente sobre que se debe de promover y respetar la autonomía de la voluntad de los individuos que sean poseedores de alguna discapacidad, ¿no? Incluso a mí la palabra discapacidad no me gusta mucho porque significa menor, ¿no? Yo siento que deberíamos de buscar una cuestión, otro término para hacer referencia mejor a estas personas, ¿no? Y sí, es lo que yo pienso. Sí, y eventualmente, o sea, hablando sobre estas barreras y las diferentes oportunidades o cambios o ajustes que podemos hacer como sociedad desde nuestra trinchera, es que eventualmente ya no tengamos que hacer la distinción, ¿no? Entre quién tiene una discapacidad y quién no. O sea, eso sería en lo ideal, ¿no? O sea, sí, incluso antes me acuerdo que hace mucho tiempo se le decían minusválidos. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué no van a tener el mismo valor? Entonces, como dices, eventualmente ir cambiando para que ya no exista quién es quién puede hacer tal cosa, quién puede hacer otra, ¿no? Aquí, como lo dice la ley, todas las personas somos iguales ante la ley. De acuerdo, sí, el cambio de lenguaje y cómo decir un minusválido o un discapacitado, estos ya son palabras que dejamos atrás y que tenemos que promover. Bueno, lo que promueve la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad es ahora decir que son personas con discapacidad, ¿no? Reconocer primero que son personas y después que sí, que tienen una condición de discapacidad, porque existe, ¿no? Entonces, Jorge, ¿te gustaría decir algo? Sí, claro, gracias, muy buenos comentarios. Respecto a a la discapacidad, me gustaría puntualizar que eso también es determinación de peritos en la materia, que desde luego son psicólogos, médicos, y desde luego va a ser un reconocimiento el juez. Entonces, de esa manera es que el modelo social se adopta a que precisamente las personas con discapacidad puedan entender los actos o bueno, que las decisiones que van a tomar van a surtir efectos como lo es el derecho a la paternidad o bien a la adopción, porque la adopción también es un derecho del menor.
Entonces, de esa manera, bajo ese modelo, en el apoyo de toma de decisiones, yo creo que ya incluso entraríamos hasta en cuestiones históricas, como lo era en el derecho romano, con la curatela, que el curador precisamente quien iba a apoyar a la persona que se encontraba en estado de interdicción eh, a tomar sus decisiones. Pero ahora que esto que va a poder asumir las consecuencias que derivan de sus decisiones, ya que esto va a ser el eje central de que definitivamente tiene derecho a expresarse, y también esto va a incentivar a que la persona pueda tener autonomía para tomar sus decisiones y seguir con su vida. Pero igual puntualizo que debería de ser determinado porque, como bien sabemos, esto podría decirse en grados en la discapacidad. Gracias a ti, Jorge. Sin duda, la intención es que haya mayor autonomía por parte de las personas con discapacidad con este modelo y con el hecho de que nosotros nos adecuemos a ellos y ellos no a nosotros, ¿no? Pues bueno, se nos acabó el tiempo, perdón Jimena, se nos acabó el tiempo de este primer bloque. Si quieres regresando, bueno, de todos modos vamos a seguir platicando y ahondando en el tema. Y ustedes que nos están acompañando desde sus casas, no se despeguen, en unos minutos más regresamos aquí en Derecho a Disentir. Ya estamos de vuelta en Derecho a Disentir, estamos platicando sobre el derecho a la paternidad y a la no discriminación de personas con discapacidad. Y bueno, ya estamos ahondando sobre el modelo social que está previsto en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Pero Jimena, por favor, dinos cuáles son pues algunas de tus ideas a todo lo que hemos platicado hasta el momento. Sí, gracias. Pues retomando lo que estaba comentando Jorge acerca de que se tienen que hacer ciertos peritajes médicos y psicológicos para determinar el grado de, déjame buscar la palabra correcta para no equivocarme, de diversidad funcional de la persona con discapacidad, retomando en la sentencia, y se me hace muy interesante que justamente la Corte retoma todos estos peritajes y dice, si bien es cierto que tiene un daño cerebral irreversible en tales lóbulos del cerebro, su capacidad motriz puede ir avanzando, y hasta se me hace muy interesante que el padre del niño fue a una de las audiencias en Michoacán y él dijo que efectivamente tenía un hijo y que lo quería y que quería convivir con él, ¿no? Entonces, yo creo que todo esto se me hace muy padre porque tiene que ver con el hecho de que las personas con discapacidad tienen el derecho de emitir sus opiniones y emitir su voluntad, a pesar de que tengan un tutor, ¿no? Porque también es el nuevo paradigma de cómo vamos a entender el estado de interdicción y cómo vamos a entender qué es un tutor, ¿no? Que ya no nada más es la persona que toma decisiones por la persona que no puede hacerlo, ¿no? Sino que lo va a apoyar a tomar sus propias decisiones y a entenderlas. Entonces, una crítica que yo tengo a la sentencia, y pues no sé qué también esté o mal, es que yo considero que estaría padrísimo que la sentencia fuera en lenguaje sencillo para efecto de que el papá pudiera entender pues todo lo que la corte le está diciendo, ¿no? Entonces yo creo que eso sería muy valioso. O probablemente el colegiado lo pudiera haber hecho, no lo sé, pero sí. Claro, creo que, bueno, mencionas varios puntos muy interesantes. Ahorita te cedo la palabra, Odette, nada más como para concluir lo que acaba de decir Jimena. Sí, claro, o sea, creo que ya por estar involucrado en este caso una persona con discapacidad, habría sido idóneo una sentencia en formato de lectura fácil. Y pues bueno, sí, si quieres, Odette, decirnos qué ibas a decir, perdón. Sí, iba a sumar a lo que ha dicho mi compañera. Yo creo que la figura de la interdicción hasta hace unos años, me parece que en el 2006, se consideraba, ¿no?, que el tener un tutor era sustituir a la persona como tal para la toma de decisiones. Y me gustó mucho, igual como mi compañero Jorge habló, sobre que gradualmente se deben de ir haciendo los ajustes a esta cuestión de la asistencia para realizar sus propias, a voluntad propia, ¿no?, sus decisiones. Entonces, otra cuestión, yo me sumo a lo que dice mi compañera.
hay veces que en este tipo de situaciones no, pues están los famosos formatos, ¿no? Como decías, de lectura fácil, pero bueno, yo lo busqué específicamente de esta sentencia, no encontré como tal, y incluso eso se me hace una vulneración a los derechos humanos de la propia persona discapacitada, ¿no? Que no conoce lo que realmente se resolvió, ¿no? No conoce el derecho que se le fue otorgado, ¿no? Sobre la adopción de su hijo, sino yo supongo que se lo tuvo que explicar específicamente qué fue lo que sucedió. Claro, sí. Bueno, también tenemos que tomar en cuenta que este caso se resolvió, si no me equivoco, en 2016. Y después de esto, ya ha habido varios asuntos que han llegado a la Corte en los que se dice que incluso es inconstitucional eh, declarar el estado de interdicción de una persona con discapacidad. Que las personas con discapacidad deben de poder dar su opinión sin que haya un intermediario, que no sea alguien que dé la opinión por esa persona. Y que en realidad, como creo que lo mencionó Florencia, es que tiene que haber una persona de apoyo que le ayude a expresar su voluntad, pero que no la tome por esa persona, ¿no? Entonces, eso creo que, bueno, sí, tenemos que contextualizar en ese sentido, y también sobre lo que dicen de la accesibilidad, es sumamente importante, ¿no? O sea, porque al final, al no haber emitido esta sentencia en lectura fácil, aunque es la pareja de la mamá quien promovió este recurso, de todos modos, una de las partes es una persona con discapacidad. Entonces, eso se debió haber tomado en cuenta para que en un formato de lectura fácil, que realmente lo que hace es explicar con peras y manzanas de manera muy sencilla, lo cual no hacemos los abogados, los jueces muchas veces, es como aterrizarlo y de manera somera decirle, a ver, esta sentencia dice esto y así es como te va a afectar o te va a beneficiar, ¿no? Florencia, ¿te gustaría decirnos qué opinas hasta el momento, un poquito más sobre la accesibilidad y tal vez estas sentencias, tú como politóloga, cómo lo ves? Pues sí, creo que definitivamente estamos hablando de estas barreras y la principal barrera para esta persona es que no puede leer qué fue lo que se resolvió. O sea, entonces creo que ahí empieza. Tenemos que entender diferente la discapacidad y las oportunidades que les damos de participar, porque si no les creamos condiciones o no hay mecanismos que les creen condiciones para participar, su participación es nula. Y les estamos invalidando el derecho a la participación y el derecho a opinar y el derecho a tomar decisiones. Entonces, pues yo creo que remonta un poco a lo que comentaba, de que tenemos que entender diferente la discapacidad y tenemos que crear mecanismos para que estas personas puedan desarrollarse plenamente y puedan tomar decisiones y tener un rol activo en la sociedad y pues poder desarrollarse de manera óptima. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Florencia. Y bueno, me gustaría un poquito como crear un poco de controversia aquí en el programa. Creo que en el tema del modelo social, la no discriminación a personas con discapacidad, estamos pues prácticamente de acuerdo, ¿no? En este caso, pues lo que pasaba era que el niño, queramos o no, convivía mucho con la pareja de la mamá, ¿no? Entonces, el señor también estaba al cuidado del niño, al pendiente de sus necesidades, y pues por eso es que también está pidiendo la adopción. O sea, ustedes creen que hubiera sido viable que se reconociera la multiparentalidad? Es decir, que no solo exista un papá y una mamá, sino también que tuviera dos papás y una mamá. ¿Alguien le gustaría? Jorge, por favor. Sí, bueno, partiendo de que la idea de la adopción o los efectos de la adopción es precisamente romper el núcleo con quien tiene la patria potestad, de tal manera que ya no tendría derechos ni obligaciones. Entonces, de cierto punto, yo no compartiría la idea de multiparentalidad, porque únicamente sería quien ejerza en ese momento la patria potestad. También tendríamos que ver la adopción, que es un derecho y que precisamente es una doctrina reiterada de la Suprema Corte, de la primera sala precisamente, que si
si en la situación actual que se encuentra el menor se acredita que realmente hay un daño, es más viable la adopción, yendo en contra del principio de mantenimiento de la familia biológica. Sí, o sea, estoy de acuerdo contigo. Mi pregunta es un poquito más como saliéndonos de lo que existe en la ley, ¿no? O sea, hasta ahorita solo se reconoce que haya un papá y una mamá o solo uno de los dos, pero no se ha reconocido que pueda haber tres personas. Entonces, eso es como, Jimena, lo que me gustaría saber, o sea, ¿creen que es viable o no? Hay países en los que ya lo reconocen, en muchos casos por la inseminación in vitro o en la gestación subrogada, ¿cómo se llama? Maternidad subrogada, en la que es una mamá distinta la que carga el niño a quienes dieron el óvulo y el espermatozoide. O sea, existen en mil variables, ¿no? Y hay países en los que lo han reconocido y otros en los que no, y entonces a mí me parece que tal vez, y en este asunto, pudo haberse reconocido. Eh, Jimena, por favor, te cedo la Sí, palabra. gracias. Yo considero que sí se pudo haber reconocido porque ya la Corte ha dicho que la familia no es un hecho biológico, es un hecho sociológico, ¿no? O sea, se va construyendo de acuerdo a todos este tipo de situaciones de afecto y de cariño. O sea, yo no dudo que el nuevo esposo de la señora no quiera al niño y que lo cuida y está tanto de él. Entonces, considero que hubiese sido una solución poco ortodoxa para las cortes, pero bueno, no para la corte, no, sino como para los jueces ordinarios, hubiese sido poco ortodoxa, pero creo que si la corte lo hubiese ordenado, hubiese sido un precedente muy interesante y muy importante, y creo que es posible, porque la gente convive en sus relaciones familiares, fuera de la ley, ¿no? O sea, por ejemplo, si en vez de tu mamá es tu tía y tu abuelita te cría, o sea, es una realidad muy cambiante y pues el derecho no puede estar al tanto, ¿no? Con eso. Entonces yo creo que hubiera estado muy padre y si lo hubieran hecho, pues a lo mejor los términos en los que hubieran quedado a las partes en este juicio hubieran sido mejores, el niño estaría mejor psicológicamente, porque también la sentencia dice que él está como muy perturbado porque él quería el apellido del esposo de su mamá. Entonces, probablemente, y viendo el interés superior del menor, hubiese sido una solución. Pero sí, nos quedamos con que tú crees que sí habría sido una opción viable y bueno, un precedente paradigmático, ¿no? También es estirar mucho la liga de hasta dónde está el rol del juez, pero a mí me parece, pues no sé, una pregunta muy interesante. Odette, ¿qué opinas? Yo creo que en nuestra actualidad ya los estándares tradicionales sobre la familia se están rompiendo, pero no solo rompiendo, ya están destrozados, ¿no? Ya ahorita ya no nada más es la mujer y el hombre contraen matrimonio y tienen a hijos, no. Ahorita, como decía mi compañera, ¿no? La tía, incluso el matrimonio gay, la adopción homoparental, ya está en papeles, en muchos países ya se acepta. Aquí en México me parece que todavía nos falta avanzar un poco en ese tema, pero yo creo que aquí el interés superior del menor está por encima, ¿no? Y el hecho de tener dos padres que ambos lo quieren, ambos están viendo por su bien y ambos ahora sí que están buscando lo que es darle alimento, solvencia económica, todas estas cuestiones indispensables para el menor. Yo también estoy de acuerdo que hubiera sido pertinente que se pudiera admitir que pluralidad de homoparental, digo, parental, perdón. Parentalidad. Ajá. Sí, sí, sí. Y la verdad, sí, Pero, o sea, no, por favor, termina. sí, entonces la verdad que aquí el niño, como decía en las periciales psicológicas, ya estaba un poco confundido de por qué existía este conflicto que solamente tenía que existir un papá, ¿no?
y que si el papá, que a lo mejor con el que no había convivido, ¿no? Que era su padre biológico, por ciertos impedimentos, ¿no? Sociales, no había podido tener esta relación, y que incluso ya estaba teniendo repercusiones en su autoestima, este niño, es que mi papá no se ha presentado, mi padre biológico, no me dejan tener el apellido del papá con el que vivo. Entonces, yo creo que incluso aquí la propia ley es la que pone en este estado de confusión y en este estado de estrés al menor, ¿no? Cuando la solución que se hubiera podido dar hubiera sido incluso mejor y hasta un precedente más allá de los derechos humanos. Sí, claro que, o sea, lo que pasó aquí es que la rigidez de la ley fue la que rigió y como dices, ¿no? O sea, la familia actualmente, bueno, cada vez la reconocemos más, pero hay o sea, hay tantas formas de familia que luego no están reconocidas por la ley, que genera estos conflictos incluso en los niños. En este caso, el niño, no me acuerdo muy bien cuántos años tenía, pero sé que aunque él dijo, o sea, bueno, el principio del interés superior del menor dice que debe tomarse en cuenta su opinión, pero y aun y cuando el niño dijo, yo quiero ser adoptado por la pareja de mi papá, la Corte decidió en sentido contrario porque, de acuerdo con estudios psicológicos, dijo que no tenía la madurez emocional para tomar esa decisión. ¿O te ibas a decir, perdón? Sí, y no, y también se estableció que este niño, pues para empezar, nunca había experimentado lo que era tener una convivencia con su padre biológico. Entonces, que cómo lo podían poner a tomar la decisión de si quería ser adoptado o no, si ni siquiera había experimentado, ¿no? Lo que era estar con su papá, ¿no? En respetar ese núcleo familiar. Eso igual me parece muy importante. Jorge, por favor. Sí, mira, yo reconozco que estamos ante una revolución total de los derechos humanos y de conductas propiamente sociales, psicológicas, pero algo a lo que me gustaría crear aquí un poco de la controversia de por qué no la multiparentalidad, es porque incluso el colegiado en el amparo directo hace alusión a lo que se llama un derecho a la identidad y que reiteradamente la Suprema Corte eh, interpreta este derecho a la identidad como un nombre, una nacionalidad y una filiación. Tomamos ese punto que es la filiación y que, como ya lo dije, la Suprema Corte interpreta a esa filiación como una asignación de apellidos. Entonces, yo creo que inclusive ahí atentaría al principio del interés superior del menor. ¿Por qué? Porque si la misma sentencia establece que se va a crear más conflicto si se cambia de apellidos. ¿Por qué? Porque una necesidad psicológica del ser humano es saber sus orígenes. Precisamente es saber la familia y entender nuestra situación. Entonces, aparte de la asignación de apellidos, conlleva una atribución de patria potestad. Entonces, yo creo que ahí había una confusión o tendría que reglamentarse ese aspecto eh, para que se lleve a cabo esa multiparentalidad. De acuerdo, pues sí, totalmente controversial lo que acabas de decir, Jorge. Florencia está levantando la mano, no sé si es por algo que dijiste. Sí, o sea, yo creo que evidentemente estamos estirando mucho la liga, pero creo que se tiene que estirar y creo que se tiene que conversar y creo que estos paradigmas tienen que ir cambiando. O sea, tenemos que ir aceptando que hay diferentes tipos de familia y tenemos que reconocer que de hecho la multiparentalidad es algo que existe, es algo que pasa de hecho muy cotidianamente, que el papá o la mamá, o la pareja de los papás termina siendo como un tercer padre o una tercera madre, pasa muchísimo. Entonces, realmente yo creo que reglamentarlo y que esto incluya derechos y también responsabilidades por parte del tercero que se esté involucrando sería muy interesante, porque entonces tenemos estas situaciones de multiparentalidad en la cotidianidad, pero no está reglamentado. Entonces, ahí, o sea, de hecho, si lo vemos cotidianamente, sí hay muchos conflictos y hay muchos, quién toma las decisiones, quién sí, quién no. Creo que sí tendría que estar definitivamente muy supervisado y muy reglamentado. Por ejemplo, en este caso, de ser multiparental el asunto, siento que el padre biológico con discapacidad estaría como un poco
o sea, desnivel en la toma de decisiones. Entonces, en ese caso sí creo que tendría que ser súper reglamentado qué tanto sí, cómo se van a tomar las decisiones, cómo se va a convivir y tal. Pero si de hecho es algo que pasa muy cotidianamente, creo que sería muy interesante abrir una conversación de que esto incluyera derechos y también responsabilidades por los terceros que se están involucrando. De acuerdo contigo, Florencia. Sí, es importante que ya empecemos a ver una evolución en el texto de la ley, ¿no? Odette. Yo difiero en algo con mi compañero Jorge en la cuestión sobre el derecho a la identidad, ¿no? Yo creo que la identidad es algo de hecho y no de algo que únicamente se plasma en la ley, ¿no? Este niño me parece que tenía entre 10 y 11 años cuando se comenzó con el amparo directo en revisión en el 2014. Entonces, yo creo que precisamente la identidad que nosotros tenemos son cuestiones de vivencias, de experiencias y de lo que nosotros vamos creciendo, ¿no? Como bien decía mi compañera Florencia, es algo que pasa y pasa ya muchísimo. Yo creo que cada vez más y más y más y más. Entonces, lo que está sucediendo es esto. Aquí el niño tiene a su padre biológico, su madre biológica y a un señor que lo considera como padre. Entonces, si de todos modos se le va a respetar este derecho a la familia, al señor, ¿no? De decir, yo al señor, al padre biológico, de decir, bueno, ahora se establece un régimen de convivencia, su realidad, su presente va a ser, tengo a mi padre biológico, tengo a mi madre biológica y tengo aparte a un señor que yo considero como padre, ¿no? Que por eso se ordenaron este tipo de sesiones psicológicas para que él pudiera comprender su realidad. Entonces, si de por sí ya lo tiene de hecho, ya lo tiene planteado, es su realidad, para mí que sí hubiera sido conveniente establecer esto sobre la multiparentalidad. Jimena, ¿tú estás de acuerdo con lo que acaba de decir Odette, de que la identidad se va generando a través de nuestras vivencias? Pues un poco sí, un poco no. Me parece que a lo que se refería Jorge era lo que justo dice la sentencia, que no le puedes negar a este niño en particular decirle, pues el señor con discapacidad no es tu padre, o sea, tu padre es el nuevo esposo de tu mamá, y justo desarrolla que la Convención de los Derechos del Niño dice que es el derecho a la imagen propia y que tu imagen propia y tu autodeterminación está determinada por tu derecho a la identidad y saber de dónde vienes, ¿no? En este caso, tus raíces biológicas. Y pues en este caso en particular, yo creo que la Corte lo estipula de esta manera porque pues se conocen quiénes son los padres de este niño, ¿no? Entonces por eso pues yo considero que se protege más este derecho a la identidad de no quitarle el apellido de su padre biológico. Entonces eso es como que lo que tendría que decir al respecto. Creo que hay un orden, ¿no? O sea, al final el derecho nos genera un orden y pues en sus orígenes tiene una razón de ser. Yo sí considero que, como decía Odette y decía Florencia, la realidad del niño va a ser distinta a lo que dijo la Corte, ¿no? O sea, obviamente la Corte lo hizo pensando en el interés superior del menor y también velando por los derechos del papá biológico. Pero también va a generar una confusión, queramos o no. Pero bueno, ya se nos acabó el tiempo de este segundo bloque. Ahorita, después del corte, seguimos platicando y un poquito pasamos a las conclusiones. No se despeguen, en unos minutos regresamos acá en Derecho a Disentir. Estamos de vuelta en el tercer bloque de Derecho a Disentir. Estábamos platicando sobre el reconocimiento de la multiparentalidad y si esto sería factible o no en casos en los que pues más de dos papás, papá, mamá o dos papás o mamás, están presentes en la vida del cuidado de un menor de edad, ¿no? Bueno, Jorge, tomando en cuenta lo que estábamos platicando y bueno, o sea, al final de lo que llevamos del programa, ¿cuál es tu opinión y, bueno, un poquito cuáles son tus conclusiones sobre lo que resolvió la Corte? ¿Qué tan de acuerdo estás o no? Si se pudo haber hecho mejor, si lo hizo excelente. Dinos, ¿cuáles son tus puntos de vista? Desde mi punto de vista, considero que para el momento que es el derecho en que se está haciendo una interpretación de la norma y de las diversas actuaciones,
Yo considero que la Corte hizo una función perfecta. ¿Por qué? Porque la realidad del niño era que no convivía con su padre biológico. ¿Qué hizo esta sentencia? Más bien, la Suprema Corte se pronunció que tendría que precisamente realizar un régimen de convivencias para que el niño pudiera tener esa primera oportunidad de estar con el padre biológico. Y también algo que resulta muy interesante para mí es que precisamente esta sentencia hace alusión a que la discapacidad no se debe de ver como a través de perjuicios o conjeturas o especulaciones, sino básicamente de realidades y particularidades de las que las personas, todas las personas, somos capaces para hacer o para no hacer. Sí, eh, creo que algo que dices muy importante es este régimen de convivencias, que desde que se divorciaron los papás no se había dicho cómo iba a funcionar y por eso mismo fue que el niño no había convivido con su papá biológico, ¿no? Porque pues eh, desde un inicio hubo un error en el que no se contempló qué iba a pasar con entre el hijo y su papá biológico. Y entonces, pues sí, tenemos al final a un menor de edad que no conoce a esta persona porque no ha convivido con él y pues sí, cuando le preguntan por quién, si quiere ser adoptado por la nueva pareja de la mamá, pues obviamente dice que sí, ¿no? Y Jimena, ¿cuáles son un poquito tus conclusiones? Y si estás de acuerdo con lo que acaba de decir Jorge, platícanos. Sí, pues yo creo que concluyo que es una sentencia muy valiosa porque justamente refleja el papel social de la Corte y abre la puerta a que personas con discapacidad que tienen hijos y que, digo, no todas las discapacidades son exactamente iguales, ¿no? O sea, hay una diversidad muy grande. Entonces, esto da entrada y da pauta a que personas con discapacidad que se encuentren en los mismos supuestos de problemas relacionados con la convivencia de sus hijos o temas familiares puedan acceder al sistema de justicia en condiciones de igualdad y que este precedente pues crea este paradigma nuevo, ¿no? Y retoma todo el tema del modelo social, que justo lo que decía Jorge, que estoy muy de acuerdo y se me hace muy valioso, porque así poco a poco la sociedad mexicana va a ir evolucionando y pues es muy importante que todos, no solo los abogados, no solamente la gente que se dedica a esto, sepa cómo debemos de entender a las personas con discapacidad y cómo tenemos que nosotros adaptarnos a ellos para que estemos en condiciones de igualdad. Entonces, se me hace una sentencia muy valiosa, muy padre, muy interesante y pues nada, muchas gracias, esa es mi conclusión. No, no hay de qué. Y o sea, de lo que dices, creo que el papel que juega la Corte en garantizar los derechos de las personas con discapacidad es muy importante, ¿no? En este asunto. Eh, Sin duda tiene como muchos matices y muchas aristas que podrían ser cuestionables. Y bueno, también esto fue hace 4 años, ¿no? Que se resolvió. Ahorita la Corte ya ha cambiado un poco en sus criterios, ha evolucionado y como bien decían, ¿no? Así como la Corte va evolucionando, pues también las leyes tienen que ir evolucionando. Florencia, ¿cuál es tu opinión de todo lo que hemos platicado de este asunto? Y bueno, ¿cuáles serían tus conclusiones? Pues yo nada más quería como concluir, como poniendo en evidencia que el hecho de que se le hubiera suspendido la patria potestad por tener una discapacidad, no se le hubiera permitido ver a su hijo, convivir con él, y que todavía fueran a adoptarlo sin siquiera considerar la opinión del padre biológico, demuestra todo lo que nos falta por hacer en el tema de discriminación a personas con discapacidad. Tenemos que cambiar, como ya lo he dicho, tenemos que cambiar nuestra forma de entender la discapacidad, tenemos que ser un poco más empáticos, tenemos que crear condiciones, crear muchísima empatía desde la infancia hacia estas personas y crearles una situación donde puedan encontrar una igualdad de oportunidades, donde puedan encontrar empleos, donde puedan encontrar escuelas que se adapten a sus necesidades.
y pues maestras que igual tengan una capacitación en el tema y en el manejo de estos niños. Yo creo que empieza desde ahí, es muy importante empezar la conversación y darnos cuenta de que estas discapacidades surgen a partir de las barreras a las que se van enfrentando durante toda su vida, ¿no? Entonces, un poco abrir la conversación, hablar del tema y pues darnos cuenta que tenemos todavía muchísimo camino por recorrer en este tema. No, estoy completamente de acuerdo contigo. Es, como dices, el que se le haya suspendido la patria potestad por tener una discapacidad ya nos dice algo. Sí, prende un foco rojo y bueno, o sea, muy interesante lo que dices sobre cómo en todos los aspectos de la vida tenemos que preguntar, cuestionarnos qué condiciones estamos brindando para que vivamos en una sociedad diversa en la que todos quepamos y todos podamos desarrollarnos de manera plena. O sea, justo lo que decías de la educación, incluso llegó un asunto a la Suprema Corte en la que un chico con discapacidad ya no lo querían aceptar en una escuela porque no tenían los recursos o no sabían cómo manejarlo, ¿no? Y la Corte dijo, no, a ver, no lo sacas, tú te tienes que adaptar, tienes que cambiar la forma en la que estás enseñando al profesorado y también las instalaciones, o sea, tienes que adecuarlo para que este niño pueda tomar clases en tu escuela, ¿no? Entonces, desde esos asuntos, creo que poco a poco, bueno, desde las conversaciones que yo escucho, cada vez se habla más del tema y de cómo debemos de ampliar nuestro paradigma y como bien decía Jimena hace rato, ¿no? Hacer ver que existe una diversidad dentro de las discapacidades, ¿no? Hay gente que dice no es los derechos de las personas con discapacidad, sino de las discapacidades, ¿no? Para hacer como énfasis en que hay diversas. Pero bueno, es un tema amplísimo y muy importante. Odette, tus conclusiones sobre la sentencia y la conversación que tuvimos hoy. Bueno, mis conclusiones, la sentencia, como han dicho mis compañeros, es algo que abre las puertas a muchas cosas. Yo creo que desde el actual presidente ministro, ¿no? Ministro presidente Arturo Saldívar, o hasta el ministro Cosío, o la ministra Olga Sánchez Cordero, bueno, ellos ya en retiro, vino una serie de cambios respecto a derechos humanos trascendental, que ha sido increíble para México y rompe con estas formalidades, ¿no? Que se establecen en la ley. Esta sentencia como tal se me hace muy compleja, de un estudio muy cuidadoso, ¿no? Porque se toman en cuenta no nada más un derecho en particular, son varios. Sin embargo, igual me parece muy interesante, lo comentaré muy rápido sobre el voto particular del ministro Cosío, ¿no? Donde se habla sobre establecer bien las figuras, ¿no? Que aquí no se perdió la patria potestad, únicamente se suspendió, pero como dice mi compañera Florencia, tampoco es necesidad de suspensión, ¿no? Entonces, hay la sociedad, porque todo empieza desde la sociedad es la que realmente crea el derecho. Si nosotros nos educamos, si toda la población realmente comienza a notar la diversidad de personas que existen dentro de nosotros, sin hacer distinción alguna, es cuando verdaderamente se va a hacer el cambio. Yo considero que el cambio pues no empieza desde la Corte, ¿no? Empieza desde de nosotros. La Corte, claro, porque tiene esta facultad y tiene esta voz que se escucha más, de manera más amplia dentro del derecho. Sin embargo, yo considero que desde nosotros, ¿no? Se comienza esto. Un caso muy interesante, extraordinario, muy padre. Pues gracias, Odette. Creo que tienes mucha razón en lo que dices. Al final, la Corte tiene la última palabra. Mientras tanto, en lo que un juicio se resuelve y llega hasta la Suprema Corte, pasan años y la sociedad se sigue transformando. Entonces, sí es importante que, mientras tanto, empaticemos con la realidad de las personas con discapacidad y que nos hagamos conscientes de las barreras que nosotros mismos estamos imponiendo, como ya mencionábamos a lo largo del programa, sobre que la sentencia fuera accesible, ¿no? Y
pues bueno, ¿no? Hacer conciencia, empatizar, educarnos y bueno, poco a poquito que vaya mejorando la situación, ¿no? Muchas gracias a las 4 por haber participado hoy. Fue enriquecedor escucharlas. Fue muy divertido. La verdad es que a mí esta sentencia me encantó. Espero que también los que nos están viendo desde sus casas lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Y pues esto fue Derecho a Disentir. Mi nombre es Regina Sánchez Azo y nos vemos para la próxima.